Ya. Sáquese. Permítame. Y quiere que abramos la maleta. ¡Qué imágenes, qué hallazgo! Esta que está acá abajo. Aquí nomás para hacer un... Aquí. Billete sobre billete, vaya qué maleta. También encontraron otros millones escondidos adentro de una lavadora. Dinero conseguido solo en unas semanas. Impactante. Hay quienes jamás tendrán la oportunidad de ver tanto dinero en efectivo. Hay quienes jamás estarían dispuestos a conseguirlo como en este caso. Justo estoy en donde irán. Si no viene a comprar una Wi-Fi Fast. Ah, ya, ¿está ahí con él no? No. No, mi sueño no. Debo comunicarme, o sea, no va a contestar hasta que llegue a la casa. Mamá y tía hablan sobre él. Su nombre es Jan Acuña Alfaro. Tiene 30 años, es ingeniero informático, vecino del Parque Bustamante, lugar donde no solo vivía, ahí también, por así decirlo, tenía su oficina, donde traficaba. Tranquilo sentado ofrecía el catálogo completo de drogas sintéticas y alucinógenas. No da 2 pastillas, él estaba a otro nivel, a tal punto de que este vecino llamó la atención, ¿sabe de quién? De la policía alemana. Funcionarios que no quisieron dar una entrevista, pero sí dejaron un souvenir, el archivador, donde resumieron meses de investigación que llevaban en contra del ciudadano chileno. Entre los documentos explican cómo encontraron droga oculta entre discos de vinilo, el nivel de pureza de los estupefacientes, los nombres de los remitentes, las direcciones a donde tenían que llegar estos paquetes y tanto más. Mejor que lo que nos importa a nosotros lo explique un fiscal chileno. Unidad contra el crimen organizado no podía ser menos. El perfil del imputado principal de esta investigación justamente calza con las características de alguien que puede pasar inadvertido en este proceso, que puede realizar los contactos en el extranjero, que tiene la capacidad de poder viajar, en definitiva, que no va a despertar mayores sospechas, una persona sin antecedentes vinculados con el delito de narcotráfico, con una profesión, que hace que en primera instancia no aparezca como una persona como perfilada en la actividad ilícita de tráfico de drogas. Poco se sabe del camino que siguió para convertirse en un sujeto de interés para varias policías europeas, pero sí hay certeza sobre las rutas que utilizaba para poder ir y venir, comprar y mandar éxtasis, hongos, aceites de THC, LSD e incluso heroína. Mapa del mundo en extenso. En él graficaremos 2 líneas, una amarilla para establecer lo que hacía Jan y una roja para seguir sus encomiendas. El ingeniero primero viajaba a Estados Unidos, de ahí a España, y tras eso emprendía rumbo a Holanda, donde conseguía la mayoría de las drogas. Allá pagaba para que los estupefacientes y alucinógenos fueran enviados a Alemania, específicamente a la ciudad de Leipzig. Con esto listo, emprendía el viaje de regreso. Los paquetes tardaban un poco más. De la ciudad bávara eran enviados a Chile, destino Maipú, ubicación final Providencia. Largo camino, intención, dificultarle la tarea a todos los que pudieran estar siguiéndolo. Para que se entienda, coronel, hacía todo. Efectivamente, él hacía todo. Él primero tenía contacto directo en el país de origen de la droga, Holanda. Obviamente, él no lo embarcó como droga, sino como disco de vinilo. Eso llama la atención. Primero, que el remitente y destinatario del mismo encargo sea la misma persona. Es decir, esta persona chilena avecindado en una comuna del sector oriente de Santiago. La información proporcionada por la policía alemana era clara y precisa. Jan estuvo en Europa a lo menos 2 semanas. Y en el aeropuerto de Leipzig, en donde el 90% de todas las mercancías manipuladas por la red europea pasan, ya habían interceptado otro más de sus paquetes, el cual, antes de fin de mes, debía llegar a territorio nacional. Pusieron entonces atención, ¿sabe dónde? En el Aeropuerto Internacional de Santiago. Consultaron vuelos, revisaron cámaras y adivine quién apareció en una de las mangas. El ingeniero, desafiante, y hasta miró a la cámara. Las imágenes son anecdóticas, pero también claves. A su llegada debe haber transpirado helado. Uno de los perros fiscalizadores estuvo a segundos de quedarse con él, pero no pasó. Sí pudieron ratificar quién lo fue a buscar. Un taxista, su patente y hasta dónde lo llevó.
corran un poco más las cámaras. Vamos a llegar hasta su casa, el edificio ya mencionado en Parque Bustamante. Otro que me dijeron concepto, ¿Ya? porque aquí es 24/7. ¿Ya? En la noche, este weón salía toda la noche, varias veces. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Salía para allá, volvía. Salía para allá, volvía. Como que gente venía a buscar cosas. Bajaba a entregarnos. Por WhatsApp le piden la weá y sale, entrega. Toma. Vivir o trabajar al lado de un traficante. ¿Cómo no sorprenderse ante tamaña revelación, más si era un vecino con el que nunca habían tenido un problema y que fue detenido justo al lado de una de estas lindas mesas? Eso también causó sorpresa, pero más aún, también miedo. Le tenía lentes, fue lo que le alcancé a ver, tenía nada más los lentes y su carita normal. No se veía así. Muy normal. Sí, no se veía así ni mal vestido, no, se veía normal. Llegaron como así, como que lo venían siguiendo, ¿verdad? Porque llegaron y los agarraron de aquí para allá. Y él venía caminando y le tiraron al piso. Oye, bien impactante toda la situación Sí. de ver, porque no era un operativo pequeño. No, sí, era grande. ¿Quedó grabado ese momento? Sí, quedó grabado. No dijo nada tampoco cuando le informaron de la investigación que existía en su contra y por qué estaba siendo arrestado. Revisaron su mochila y encontraron libros. Sí, libros. Algunos de sus títulos. Jack Kerouac y El arte de mantener la calma. Parece que ese se lo leyó. Adentro de ellos escondía éxtasis. Eran libros de autores, en definitiva, que incluso uno podría hacerlo, tú ya lo tienes a la vista, pero podrían vincularse incluso con la lógica de la comercialización o del mundo de las drogas sintéticas, incluso lo que llamó poderosamente la atención. En ese sentido venía como la pastilla con un valor agregado, La mensaje. pastilla con un valor agregado, con un mensaje que lo hace una forma de operar muy singular. Debemos acelerar el tranco. El tiempo para contar datos sobre la investigación no es infinito. Las andanzas del ingeniero informático no eran desconocidas para su grupo familiar. Arrendó una tía el departamento. Sí, a Karim. Claro, y se vino a vivir él. La tía venía a hacerle la cena, pero bueno, no, a lo más venía otro gallo, por lo que me contó el conserje, a verlo, y la tía. Hay Nada dos más. personas que... bueno, si tenía el medio arsenal adentro, bueno, No quería tener visita. Sí, es verdad. Queríamos dar la opción de que nos contara la historia, qué pasó para Tele 13. No, pero esto no queremos nada, nada. De hecho, estamos preocupados que vinieron por acá por lo mismo y nosotros no tenemos que estar a la película, así que no vamos a hablar nada. No se preocupen. Ya, muchas gracias. Ya, hasta luego. Bajo la excusa de una denuncia por presunta desgracia del año 2016, a su círculo más cercano sí los escucharon hablar de él. Querían ir al domicilio para ir a constatar, pues. Dijo que no lo llames, que no le hables, que no vengas, que no... Nada. Que no vayas por que no pidas más pizzas y que no vengas tampoco por las pizzas. ¿Qué cree que es un artilugio? ¿Crees? Sí, vale, que cree que es como una treta. Y ahora sí, igual... Yo cacho que pause, pues. Producto de la misma investigación descubrimos nosotros que era una red familiar, ¿verdad?, de tráfico de drogas. Y efectivamente, él cuidaba de esta forma que no se filtrara la información, que no se filtrara cuando se efectuaba el embarque en otro país y cuando se efectuaba efectivamente el ingreso a nuestro país y posterior entrega en el domicilio particular de esta persona. Irrumpieron en la misma casa donde dijeron que no tenían tan clara la película. Fue ahí donde encontraron la plata en la lavadora. Los allanamientos se produjeron solo después de que se asegurara la detención de Yana Acuña y de su tía, Karina Alfaro. Su mamá quedó a la espera de citación, también es imputada en la causa. Momento de inventario, pasamos a revisar. La encomienda interceptada por la policía alemana era de 1,65 kg de éxtasis en polvo. En los domicilios se encontraron 4.398 pastillas de MDMA,
2,6 kilos de hongos, concentrado de hachís, 14.860 estampillas de LSD, gramos de la molécula de Dios, la droga más alucinógena del mundo, y también unos pitos. Solamente en dinero efectivo, 80 millones de pesos en dinero efectivo, más el avalúo total de las drogas, que son alrededor de 500 millones de pesos solamente en drogas. La cantidad de droga que tenía en su poder y el dinero que tenía en su poder era imposible de comercializar en un plazo corto, no riesgoso por una sola persona. Por lo tanto, existen ahí una serie de interrogantes vinculadas con aquello, en el sentido de que probablemente se trate de una persona que tiene un rol específico dentro de una estructura criminal probablemente más amplia. Solo para terminar, esto, el sticker que les entregaba a los que se convertían en clientes habituales. Simbología pura y dura, la mano del hombre y de Dios que no alcanzan a tocarse, interrumpidas por una figura mitológica que tiene un hongo por altar y un libro. Viajes al espacio, llaves maestras, ojos que todo lo ven. Se llevaron un ejemplar los policías alemanes. Ingeniero narco, prisión preventiva.